Y la primera bestia era como un león, y la segunda bestia como un becerro, y la tercera bestia tenía rostro como de hombre, y la cuarta bestia era como un águila volando, y las cuatro bestias tenían cada una 6 alas alrededor, y estaban llenas de ojos por dentro, y no cesaban de día y de noche, diciendo: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, que era y es y ha de venir. Y cuando esas bestias dan gloria, honor y gracias al que está sentado en el trono y vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran ante él que está sentado en el trono y adoran a él que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas ante el trono diciendo: Digno eres, Señor, de recibir gloria y honor y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El Apocalipsis, capítulo 4, en el versículo 1, indica el rapto. En las visiones actuales en Patmos indica el cambio de punto de vista de Juan. Parecería que esto no solo fue una visión, sino una experiencia sobrenatural y realidad, siendo arrebatado hacia los cielos donde se encuentra el trono de Dios. Parecía ser algo que podría describirse como una experiencia fuera del cuerpo. Probablemente fue una experiencia similar a la descrita por el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 1 al 4. No me conviene gloriarme, sin duda. Vendré a visiones y revelaciones del Señor. Conocí a un hombre en Cristo hace más de 14 años. Si en el cuerpo no puedo decirlo, o fuera del cuerpo no puedo decirlo, Dios lo sabe. Tal fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conocí a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios sabe cómo fue arrebatado al paraíso, y escuchó palabras indecibles que no es lícito a un hombre expresar. Como prueba confirmatoria de que la iglesia es arrebatada en este momento y lugar, tenemos la descripción del trono, la declaración de que el Espíritu Santo en su plenitud de 7 veces de su poder está de regreso en el cielo. En ninguna de las epístolas se invoca al Espíritu Santo junto con el Padre y el Hijo, excepto en 2 de Corintios capítulo 13, verso 14, porque se le considera habitando en la tierra con la iglesia, convenciendo de pecado, consolando a los creyentes y reuniendo a los elegidos, pero aquí ya no está en la tierra, sino de regreso en el cielo y ante el trono. Esta es la evidencia más fuerte de que la iglesia en este momento ha sido arrebatada y ya no está en la tierra, porque cuando el Espíritu Santo regrese al cielo, llevará a la iglesia con él. Y la presencia del Espíritu Santo de regreso en el cielo es evidencia concluyente de que los eventos que siguen ocurrirán después de que la iglesia haya sido arrebatada, y por lo tanto la iglesia no pasará por la tribulación. Después de esto miré, y he aquí, una puerta fue abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo, que decía: Sube acá, y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. E inmediatamente estuve en el Espíritu, y he aquí, un trono estaba puesto en el cielo, y uno sentado en el trono. Y el que estaba sentado era semejante en apariencia a una piedra de jaspe y cornalina, y había un arco iris alrededor del trono, parecido a una esmeralda. Y alrededor del trono había 24 asientos, y sobre los asientos había 24 ancianos, sentados vestidos con vestiduras blancas, y tenían en sus cabezas coronas de oro, y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y había 7 lámparas de fuego ardiendo delante del trono, que son los 7 espíritus de Dios. Lo primero que Juan vio en el cielo fue un trono. El trono no estaba vacío, sino que alguien estaba sentado en él, cuya apariencia era como mirar joyas brillantes como el jaspe y el sardio. El ocupante del trono no era otro que Dios mismo. En Apocalipsis capítulo 21, versículos 10 al 11, Juan, al describir la nueva Jerusalén, dice que su luz es la gloria de Dios, una luz semejante a una piedra preciosísima, como una piedra de jaspe, clara como el cristal. Esto corresponde con la declaración de Juan en 1 de Juan capítulo 1, versículo 5, de que Dios es luz. Aquí convendría recordar que el tabernáculo terrenal erigido por Moisés con todos sus utensilios e instrumentos de servicio y modo de adoración fue diseñado según el tabernáculo celestial. Por lo tanto, era necesario que los patrones de las cosas en los cielos fueran purificados con estos, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque Cristo no entró en los lugares santos hechos por manos, que son figuras de lo verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros.
Un conocimiento entonces del tabernáculo y sus diversas partes y vasos de servicio nos ayudará a entender la visión de Juan del tabernáculo celestial. Al igual que Juan, Pablo fue llevado al cielo y vio el tabernáculo celestial y de manera muy hermosa y clara hace una comparación entre este y el tabernáculo mosaico en su carta a los hebreos. El trono que Juan vio en el cielo corresponde con el propiciatorio del arca de la alianza. Los 4 seres, criaturas vivientes, con los querubines que guardaban el propiciatorio, los 4 y 20 ancianos con los cursos sacerdotales que oficiaban en el tabernáculo. Los 7 espíritus de las lámparas delante del trono con el candelabro de 7 brazos del lugar santo del tabernáculo. El mar de cristal con el lavacro de bronce para la purificación que se encontraba frente al tabernáculo. El altar bajo el cual Juan vio las almas de los mártires con el altar del holocausto. Y cuando él abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que mantenían, y gritaban en alta voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas a cada uno de ellos. Y se les dijo que descansaran un poco más hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que debían ser muertos como ellos. Si la sección del trono del tabernáculo celestial corresponde con el lugar santísimo, entonces el mar de vidrio y el altar deberían corresponder con el atrio del tabernáculo. Esto nos ayudará a ubicar relativamente lo que Juan vio en el tabernáculo celestial. Y alrededor del trono había 24 asientos, y sobre los asientos vi sentados 24 ancianos vestidos con vestiduras blancas, y tenían en sus cabezas coronas de oro. ¿Quiénes son estos ancianos y qué representan? Ha habido varias ideas acerca de estos que son llamados los ancianos que ocupan los 24 tronos. Uno de nuestros comentaristas favoritos que habla de esto es el conocido comentarista Clarence Larkin. Según él, no son un orden celestial y sin caída de seres como los ángeles o los seres vivientes que rodean el trono. Son los representantes de la humanidad redimida. El nombre anciano nunca se aplica a ángeles, ni los ángeles tienen coronas y se sientan en tronos. Solo a los hombres redimidos se les prometen tronos y coronas. En Mateo capítulo 19, versículo 28, leemos: Y Jesús les dijo: De cierto os digo que vosotros que me habéis seguido, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, leemos: No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, leemos: Al que venciere, le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo también vencí, y me he sentado con mi Padre en su trono. 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, leemos: Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les dio juicio. Y vi las almas de los que fueron decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron su marca en sus frentes o en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero el resto de los muertos no volvió a vivir hasta que los 1000 años se cumplieron. Esta es la primera resurrección. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 2 al 4, leemos: Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por obligación, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis una corona de gloria que no se marchita. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, leemos: He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día,
y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida.